Buenas noches, mi nombre es Wilder Delgado, soy de la ficha 602006 de la tecnología mantenimiento de cómputo e diseño e instalación de cable estructurado. Bueno, hoy vengo a hablarles de varios temas que me tocó, entre esas transistor de efecto de campo. Ya le puedo definir en breves palabras los de transistor de efecto de campo. Los transistores de efecto de campo o FET se denominan así porque durante su funcionamiento la señal de entrada crea un campo eléctrico que controla el paso de la corriente a través del dispositivo. Estos transistores también se denominan unipolares para distinguirlo de los transistores bipolares de unión y para destacar el hecho de que solo un tipo de portadores, electrones o huecos intervienen en su funcionamiento. El otro tema que me tocó también son los tipos de resistencia. En breves palabras le voy a decir lo de resistencia. Sabemos que desde el punto de vista de la corriente eléctrica existen básicamente dos tipos de materiales en función de la mayor o menor facilidad con la que ésta circula a través de ellos, conductores y aislantes. Se llama resistencia eléctrica a la posición que ofrece un material al paso de la corriente. Los componentes que en electrónica se emplean para que cumplan esta misión se denominan simplemente resistencias. Se trata de un componente pasivo, es decir, no genera intensidad ni tensión en un circuito, pero sus propiedades se aplican para controlar una tensión o corriente eléctrica. Su comportamiento rige por la ley de Ohm. Ahora voy a hablarles de los tipos de resistencias. Entre esas está la resistencia de hilo bobinado. Fueron de los primeros tipos en fabricarse y aún se utilizan cuando se requieren potencia algo elevadas de disipación. Están constituidas por un hilo conductor bobinado en forma de hélice o espiral, a modo de rosca de tornillo, sobre un sustrato cerámico. Como pueden ver, aquí vemos una tabla de las aleaciones empleadas. Y otro de los tipos de resistencia, como vemos, la resistencia de carbón prensado. Estas fueron también de las primeras en fabricarse en los albores de la electrónica. Están constituidas en su mayor parte por grafito en polvo, el cual se prensa hasta formar un tubo como el que muestra en la figura. Otro tipo de resistencia es el de película de carbón. Este tipo es muy actual hoy día y es utilizado para valores de hasta 2 vatios. Se utiliza en tubo cerámico como sustrato sobre el que se deposita una película de carbón, tal como se aprecia en la figura. Otro tipo de resistencia es de película de óxido metálico. Son muy similares a las de película de carbón en cuanto a su modo de fabricación, pero no son parecidas eléctricamente, hablando de las películas metálicas. Se hacen igual que las películas de caras de carbón, ¿sí?, pero sustituyendo el carbón por una fina capa de óxido metálico, estaño o latón. Otro tipo de resistencia es de película metálica. Este tipo de resistencia es la que mayoritariamente se fabrica hoy en día, con unas características de ruido y estabilidad mejoradas con respecto a todas las anteriores. Tiene una coeficiente de temperatura muy pequeña, el de orden de 50 ppm a 0 centígrados, partes por millón y grados centígrados. Otro tipo de resistencia es del metal vidriado. Son similares a las películas metálicas, pero sustituyen la película metálica por otra compuesta por vidrio o con polvo metálico. Como principal característica, cabe destacar su mejor comportamiento ante composición. Otro tipo de resistencias dependientes de la temperatura. Aunque todas las resistencias en mayor o menor grado dependen de la temperatura, existen unos tipos de específicos que se fabrican expresamente para ello, de modo que su valor en ohmios depende fuertemente de la temperatura. Se le denominan termistores y, como cabía esperar, poseen unos coeficientes de temperatura muy elevados, ya sean positivos o negativos. Otro tema que me tocó fue el condensador eléctrico. El condensador eléctrico es un dispositivo formado por dos placas metálicas separadas por un aislante llamado dieléctrico. Un dieléctrico o aislante es un material que evita el paso de la corriente.
El condensador eléctrico o capacitor eléctrico almacena energía en la forma de un campo eléctrico. Es evidente cuando el capacitor funciona con corriente directa y se llama capacitancia o capacidad a la cantidad de cargas eléctricas que es capaz de almacenar. Y otro tema que me tocó fue el registro de desplazamiento. Los registros de desplazamiento se usan principalmente para el almacenamiento y temporalización. Un tipo circuito lógico secuencial puede recortar una palabra binaria y manipular sus bits de tal manera que se efectúen diversas operaciones que contaje desplazamiento, temporización, secuencia o retardo. Bueno, esos fueron los temas que me tocó y muchas gracias por ver el video. Para la próxima.